Soy Zafra de Sales. Sí, Maetsi. Que como ya habíamos Gracias. hablado, ya te puse Ok, gracias. la, la asistencia. Se ve, ¿verdad? Sí se ve. Presentación, ok. Sí. Entonces, tema 5, cromosomopatías. Ok. El objetivo de este tema es explicar las causas de las alteraciones cromosómicas, su clasificación, el diagnóstico y las técnicas de estudio. O sea, las técnicas para el diagnóstico. Como nosotros ya habíamos platicado, el material de la herencia o el DNA de nuestras células se va a compactar en un momento del ciclo celular, justamente para una división correcta de la información. Y para esto ya también habíamos comentado que este material tiene algunas regiones dentro de los cromosomas altamente compactadas que, que se muestran como, dependiendo del tipo de técnica de bandeo, como bandas oscuras o bandas claras, ¿verdad? Déjenme buscar mi cursor. Bueno, no, creo que no puedo. Pero bueno, está muy claro, ¿verdad? Está muy claro el detalle, como el material, el DNA, que se muestra aquí como esta cadenita, se va plegando sobre una matriz proteica para conformar lo que conocemos como cromosoma. En el extremo de los cromosomas, vemos en esta primera figura que está a la izquierda, en los extremos los telómeros y en el centro el centrómero. Y luego en un recuadro verde está el detalle de esta región cromosómica donde se muestra parte del centrómero y este DNA que forma loop sobre la base o la matriz proteica. Y luego en comparación se observa un cromosoma con estas diferentes bandas, ¿verdad? Estas regiones cromosómicas que nosotros solemos llamar bandas cromosómicas. En el centrómero están las bandas C. C de centrómero. Son bandas muy altamente teñidas, son muy oscuras. Y luego tenemos bandas claras y bandas oscuras en toda la longitud del cromosoma. Ya habíamos comentado que las bandas claras corresponden a regiones más laxas, no tan compactadas en comparación con las bandas oscuras. Las bandas oscuras, por supuesto que tienen más proteínas que permiten la alta compactación de esas regiones y que inicialmente no llevan a cabo una transcripción ni y por supuesto tampoco una expresión del material genético. Entonces, aquí se muestran como bandas G claras y oscuras. ¿Y por qué bandas G? Porque son el tipo de bandeo estándar que se utiliza para el diagnóstico genético. Tenemos otro tipo de bandeos, pero el usual, el estándar, el más común, son la técnica de bandas G. Déjenme que cambie, esto va un poquito lento. Bueno, y aquí está otra vez una imagen del cromosoma donde este está acostado, no lo vemos en posición vertical, sino en horizontal. Un cromosoma que tiene en promedio o va desde 45 hasta 279 millones de pares de bases. Los cromosomas más grandes, que son los primeros, pues tienen mayor contenido de material genético, mientras que los más pequeños pues, tienen menor. Y el tamaño de estos cromosomas varía de 3 hasta 7 micrómetros en cada metafase. Si hacemos una ampliación de la región que está señalada en la línea 1, pues vamos a observar que es una región que comprende aproximadamente 40 genes. Sin embargo, en el esquema nada más se muestran 8, que corresponden a estos cuadrados azules más intensos. Y en la línea 3 se muestra otra ampliación de la región
donde podemos observar 3 de los 8 genes iniciales. Y entonces, si nosotros fuéramos ampliando o descompactando los cromosomas, podríamos empezar a identificar cada uno de los genes que se encuentran contenidos en una región cromosómica. En la línea 4 observamos pues, un gen de esos 3 genes iniciales u 8 iniciales, solamente uno de estos genes con sus elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos de los genes? ¿Quién me dice? Los intrones y los exones. ¿Qué más, Elizabeth? ¿Qué otras regiones son importantes dentro de los genes? ¿Las regiones promotoras, doctora? Las regiones reguladoras. Dentro de la región 5' UTR se va a encontrar el promotor. Muy bien, pero también tenemos una región reguladora en el extremo 3'. Y luego en este esquema observamos la secuencia de DNA, que puede ser la secuencia de cualquiera de los exones que se muestran en el dibujo. Aquí tenemos nuevamente un esquema que nos muestra los cromosomas que contienen las células diploides y las células haploides. ¿Cuáles son las células diploides y cuáles las haploides? Las diploides son las somáticas y las haploides son pues las células sexuales. Las células germinales, correcto, muy bien. Y entonces vean, muy básico, ¿verdad? Las células diploides, las somáticas, tienen el complemento cromosómico completo, que serían los 46 cromosomas. Y en este esquema observamos a este par de homólogos o cada homólogo duplicado. Y en el caso de las células haploides, se observa aquí mismo el contenido de 23 cromosomas que tiene un espermatozoide y 23 cromosomas que tiene el óvulo. Y en este caso, cada cromosoma está separado, es decir, no está duplicado. Y a esto le nombramos un cromosoma haploide. Cuando está duplicado, diploide. Y cuando solamente o está solito el cromosoma, uno de cada par, hablamos de un contenido haploide, ¿sí? Y entonces, este contenido haploide normalmente le llamamos N. Y cuando es diploide, 2N, ¿de acuerdo? Y luego un esquema, otra vez este es un esquema, un dibujo de cómo se verían los cromosomas dentro de la célula altamente compactados y relajados, o como los observamos en la interfaz. En la interfaz el material está disuelto, relajado, ocupando cada cromosoma un territorio cromosómico, pero conforme se va preparando para la división celular, este material genético se va compactando hasta el nivel máximo que son los cromosomas. Muy bien, entonces hablemos ahora un poco de las mitosis, ¿no? Ya nos decía su compañero que las células diploides son las somáticas y estas células llevan a cabo un proceso de división celular conocido como mitosis. ¿Sí? Y en esta mitosis está constituida por diferentes fases. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? ¿Quién lo recuerda? Ahí está el acordeón, por supuesto. Correcto, muy bien. Y vean cómo nos va mostrando este esquema que antes de entrar propiamente la célula a la mitosis, el material genético de una célula diploide tiene a estos cromosomas homólogos así grandes, relajados, no compactados, ¿no? De hecho, no se puede en algunas ocasiones distinguir cada uno de los cromosomas, porque como vimos en el esquema anterior,
el material ocupa un territorio, pero no está coloreado como en el dibujo. Es simplemente las dobles cadenas las cadenas de DNA que están ahí relajadas dentro del núcleo. Previo al inicio de la mitosis, pues el material genético se tiene que dividir. Por eso en este esquema inicial observamos cómo antes de entrar al proceso de mitosis el DNA se replica y entonces ahora observamos cada par de cromosomas homólogos duplicados. Por eso se observan aquí las cromátidas hermanas, ¿no? Cada cromosoma tiene a su vez, o está duplicado, por eso observamos esta estructura en forma de X. Y entonces nos decía su compañero que la primera etapa es la profase, donde una vez que el material se ha duplicado, los cromosomas empiezan a acortarse y a compactarse para que en la metafase, una vez que han alcanzado el máximo nivel de compactación, se vayan ocupando, se vayan más bien acomodando en el uso mitótico y alineando de acuerdo a su, digamos, justamente a esa homología que tienen estos cromosomas. Se van acomodando cada uno en el plano ecuatorial para que posteriormente en la anafase estos cromosomas que se habían duplicado se separen y cada cromosoma homólogo se dirija hacia el extremo del uso mitótico para posteriormente en cada complemento cromosómico forme parte de las nuevas células. Y así avanzamos hacia la telofase, en donde como tal la membrana nuclear, perdón, y el núcleo se vaya dividiendo para formar dos células hijas a partir de una que previamente duplicó su material genético. Y al final de la telofase, pues ya vamos a tener la división como tal de las células, la citocinesis, que a partir de la cual se van a formar dos núcleos, uno para cada célula, y contiene el material genético completo, es decir, 46 cromosomas. Homólogos, un par de homólogos por cada número de cromosomas, ¿no? Y así observamos que nuevamente, hablando del ciclo celular, una vez que el material se ha dividido o que la célula ha cumplido con este proceso de la división, entra nuevamente cada una de estas células a la etapa de interfase o la fase esta intermedia para nuevamente prepararse cada una de ellas hacia la mitosis. Observamos aquí en estos dos recuadros de manera muy importante e ilustrativa que para que este reparto de información genética se haga equitativo y exacto, se requiere la participación de muchas proteínas. Aquí solamente se mencionan dos muy importantes, ¿no? Las proteínas que conforman el cinetocoro, vean aquí el cromosoma en metafase, con sus telómeros, con su centrómero, y a los lados tenemos estas proteínas que se muestran en gris, que son las proteínas del cinetocoro. Estas proteínas, ¿para qué son importantes? ¿Por qué creen que sean relevantes? Para anclar el uso mitótico. Claro, por supuesto. Esto ayuda a anclar cada uno de estos cromosomas al uso mitótico y que no se pierdan. Así los aseguramos. Los tenemos todos completos, anclados. Y luego en el siguiente recuadro, en la siguiente imagen, observamos a las condensinas. ¿Qué papel tienen las condensinas? Que son proteínas, por supuesto. ¿No? Pues compactan la cromatina, ¿no? Para que para que en la mitosis se puedan separar adecuadamente y también proporcionan Permiten la estructura. condensación del cromosoma, muy bien, perfecto.
y luego para que permitan, junto con las cuecinas, reconocer a cada cromosoma. O sea, se van a alinear justo por su homología, van a estar anclados los cromosomas y alineados, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, de manera correspondiente para que no haya error y el reparto sea equitativo. Entonces, estas proteínas son fundamentales para que la información esté completa para cada célula. Ahora veamos otro tipo de división celular que se lleva a cabo en las células germinales. Las células germinales solo llevan a cabo meiosis. La meiosis solo se lleva a cabo en las células germinales, pero las células germinales también tienen inicialmente varios ciclos de división celular mitótica. Entonces, eso es importante siempre recordarlo, que llevan a cabo tanto mitosis como meiosis, pero la meiosis sí es exclusiva de las células germinales. Y entonces en este esquema muy simplificado de lo que es la meiosis, sabemos nosotros perfectamente que es un proceso de división de células germinales, pero que está constituido por dos ciclos, ¿verdad? Una primera división que se llama meiosis 1 y la segunda que es la meiosis 2. La meiosis 1 es muy importante porque en ella se lleva a cabo un proceso que nosotros como especie humana valoramos mucho, ¿verdad? ¿Cuál es este proceso? La recombinación genética. Perfecto, la recombinación genética, ¿verdad? Eso nos permite ser diferentes. El que podamos heredar algunas características de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que nuestros padres incluso no manifiestan, ¿no? Eso luego dicen, ay, es que mira, sacó el cabello rizado de la abuelita, el ojo claro del bisabuelito. Bueno, algunas características, ¿no? Porque los ojos claros no son tan fáciles de que se manifiesten si no tenemos ambos alelos recesivos. Bueno, entonces tenemos que, por eso es muy importante la meiosis. Y otra característica diferente entre la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿cuál es? Perdón, doctora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Decíamos que una diferencia entre la meiosis 1 y la meiosis 2 es que en la 1 se lleva a cabo la recombinación. Y yo les decía que otra característica o que otra diferencia existe entre la meiosis 1 y la 2. Tal vez que el resultado son células diploides en la 1 y en la 2 son haploides. Esa es una diferencia, muy bien. ¿Qué otra? ¿Quién la ¿Podría ser meiosis? el número de células fija que se obtienen? También puede ser. Esa es otra diferencia. Una muy importante para obtener ese número de células resultantes y el contenido del material de esas células es que justo la meiosis 1 sí lleva a cabo una primera ronda de replicación, a diferencia de la meiosis 2 que no lleva a cabo esa replicación. Y entonces, como en la mitosis, tenemos aquí los cromosomas en interfase aún no compactados o no del todo, que no permite distinguirlos a cada uno como tal. Posteriormente se lleva a cabo la replicación para entrar ahora sí propiamente a la meiosis. En la profase 1 observamos que se van compactando los cromosomas y que estos ya están duplicados. Una vez que se han duplicado, se aparean, se reconocen estos homólogos, por ejemplo, como el par 1, y a partir de ese momento se lleva a cabo en la profase 1 la recombinación, ¿verdad? Que es este intercambio de segmentos cromosómicos, pues para dar variabilidad a las especies y en particular a la especie humana, ¿no?
Nuevamente, ya que han recombinado y que tienen este material intercambiado, los cromosomas se van a unir al uso mitótico y se van a alinear en el eje ecuatorial para otra vez en la anafase separarse. Pero ya habrán recombinado, ya tienen material que han intercambiado. El resultado de la meiosis 1 es las células, 2 células hijas con contenido diploide, como en las células somáticas. Y antes de continuar con la meiosis 2, veamos las características de la profase 1 o la profase de la meiosis 1, como quieran ustedes mencionar. Aquí observamos, ¿verdad?, que tiene a su vez esta profase 5 etapas, que es el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, diploteno y la diacinesis. Justo en esta etapa de paquiteno es cuando se lleva a cabo la recombinación. Recombinación e intercambio de material. Observamos ahora en un esquema un poco más detallado cómo se alinearon estos cromosomas duplicados, es decir, cada cromosoma con su cromátida, y en esta etapa del paquiteno, gracias a los quiasmas, que son otras proteínas, las regiones se alinean por homología e intercambian la información. Ahora, en este segundo esquema de la figura de la derecha, pero en el cuadro C, observamos estos quiasmas, ¿verdad? Que son los puntos del entrecruzamiento de este material que se va a intercambiar. En la figura D observamos cómo estaba la información alineada para cada cromosoma que se duplica, y luego cómo intercambia el material, y el resultado son estos cromosomas que han intercambiado información. Por último, se muestran algunas microfotografías de la izquierda, donde los cromosomas están intercambiando la información, por eso se forman estas estructuras similares a un círculo, que es los puntos en donde llevan a cabo estos entrecruzamientos, mientras que en el otro justamente es previo a la recombinación. Muy bien, ahora ya sabemos que en paquiteno se lleva a cabo este alineamiento y esta recombinación, ¿de acuerdo? Y volviendo a la meiosis, una vez que este material se ha intercambiado y tenemos como resultado 2 células hijas con contenido diploide, cada una de estas células va a entrar a la meiosis 2. En este caso no van a duplicar el material y, como en el caso anterior, van a pasar por todas las etapas de profase, metafase y anafase, y el resultado va a ser justamente 4 células con contenido haploide. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, tenemos la gametogénesis, que es justamente el resultado de, que tiene más bien como objetivo obtener las células germinales con el contenido haploide necesario para que durante la fecundación se complete esta información genética. Y tenemos diferencias entre la gametogénesis masculina y la femenina, aquí señaladas en este esquema, y que me gustaría que ustedes empezaran a mencionar algunas de las características que recuerdan. ¿No? Bueno, tenemos aquí a las células germinales primordiales. Estas que su primer evento va a ser migrar justo hacia las gónadas. Estas células germinales primordiales son iguales tanto en masculinos como en femeninos, pero una vez que migran hacia cada una de las gónadas, testículos y ovarios, van a empezar sus diferencias, ¿no? A diferenciarse. Y llevan a cabo varios ciclos de mitosis. Para la espermatogénesis tenemos
que una vez que se ha diferenciado la célula hasta la etapa de espermatogonia, va a entrar a la meiosis 1. Ya habíamos dicho que en la meiosis 1 se lleva a cabo la recombinación y resultado de esta primera división vamos a obtener a los espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios entran a la meiosis 2 como espermatocitos secundarios una vez que han recombinado. Y como resultado de la meiosis 2 ya vamos a tener como tal a las espermátidas con su contenido haploide. Las espermátidas maduran para formar a los espermatozoides. Y vean cómo cada uno de estos espermatozoides tiene un contenido haploide, pero con el material que ha intercambiado de las células de los espermatocitos primarios y que permite la variabilidad genética. ¿Sí? Este es un proceso que inicia, o este proceso de división celular, inicia en la etapa de adolescencia y continúa durante toda la vida reproductiva de los varones. ¿Qué diferencias tiene la gametogénesis femenina? Ya que hablamos de... Creo que sobre todo es de que los ovocitos se quedan arrestados en la profase, ¿no? Durante meiosis 1. En la meiosis 1, exactamente, ¿no? Entonces tenemos otra vez que en el ovario estas células germinales van a llevar a cabo diferentes mitosis para que tengamos las oogonias. Estas entran a la meiosis 1 y, claro, como lo mencionó Isaac, estos ocitos primarios se van a quedar detenidos o arrestados en la profase justo en la etapa de dictiote. Aquí ya habrán recombinado, ya habrán y tendrán estas células este intercambio de regiones cromosómicas. Y ahí se quedan hasta la etapa de adolescencia, ¿verdad? Donde entran a la meiosis, ¿no? Primero, más bien, completan la meiosis 1, este ocito primario que ha madurado, resultado de la meiosis 1 va a ser el ocito secundario y el primer cuerpo polar, y posteriormente entra la meiosis 2, donde se va a obtener el ovocito o el óvulo y el segundo cuerpo polar. Entonces aquí vemos la primera diferencia muy importante para el origen de las alteraciones cromosómicas, que las células germinales femeninas se quedan detenidas en la etapa fetal, la nuestra, y hasta que finalmente se logra el embarazo, es que este material tiene la edad que corresponda hasta el logro de la fecundación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya vimos las diferencias entre un proceso y el otro para después poder hacer estas correlaciones. Dentro de la clasificación de los cromosomas tenemos diferentes tipos y estos se les ha dado su denominación o sus características de acuerdo al sitio donde se ubica el centrómero. Aquí tenemos un cromosoma metacéntrico donde el centrómero está justo en el centro, bueno, casi en el centro, ¿no? Un poquito más hacia los brazos cortos para hacer la diferencia entre brazos cortos y brazos largos, cuando en realidad podría tratarse de cromosomas submetacéntricos, que no están totalmente o exactamente en el centro del cromosoma. Luego tenemos a los claramente submetacéntricos, donde se distingue francamente la diferencia entre los brazos cortos y los brazos largos. Y por último, los acrocéntricos, donde el centrómero está en un extremo y que en realidad estos cromosomas no tienen brazos cortos, tienen en su lugar satélites y sí tienen brazos largos. Vean otra vez un esquema del cromosoma donde
en los extremos están los telómeros, en el centro el centrómero, y otra vez, bandas claras y bandas oscuras. Una diferencia importante, o aquí señalan una región muy importante de los cromosomas, que son las secuencias subteloméricas. Son importantes porque justo en estas regiones se encuentra un alto contenido de genes. Y es por eso que el telómero juega un papel fundamental en el mantenimiento de estas secuencias teloméricas para impedir que se pierdan los telómeros y posteriormente incluso se llegará a perder información genética que está inmediata al telómero. Habíamos comentado cuando hablamos de la replicación que como la telomerasa es muy importante para el mantenimiento de la secuencia telomérica. Si la telomerasa no lleva a cabo adecuadamente esta función de mantener las secuencias, pues se iría perdiendo el telómero y las regiones subteloméricas. Acá les muestro un esquema donde están los cromosomas como se observan al microscopio. Claro, posterior a todo este proceso de duplicación y tinción de las bandas cromosómicas. Vean, algunos son muy pequeños, algunos son demasiado largos, todos tienen bandas claras y bandas oscuras, unos tienen más bandas oscuras que otros, y tienen la constricción primaria o el centrómero muy claro, ¿no? Es muy evidente en dónde está el centrómero porque además de ser una estrechez, se observan teñidos con bandas oscuras. Y bueno, esto distinguirlos y diferenciarlos cada uno de ellos solamente lo pueden realizar la gente que tiene mucha experiencia en este tipo de estudios, que son los citogenetistas, que a través de su conocimiento y experiencia rápidamente pueden identificar si este cromosoma 7 le falta un segmento o está completo, o si este es un cromosoma 22 o este es un 21, no lo sé con mucho detalle porque en realidad esa es una función que realiza el citogenetista. Y vean aquí en estos cuadros las características que tienen las bandas G en comparación, que diga, las bandas claras G en comparación con las oscuras. Las bandas claras tienen alto contenido en GC, mientras que las oscuras en AT. Y son fluorescentes a fluorocromos y a la olivomicina, las bandas claras. Replican tempranamente. ¿Por qué replicarán tempranamente? Porque hay menos condensación. Exacto. Además, estas bandas tienen alto contenido de genes, tienen repetidos ALU y repetidos SINE, y se plantea que su conformación posible es el DNA-Z. Bueno, ahora ya esta es una bibliografía un poquito antigua, que sabemos que esta conformación puede estar presente, cualquiera de las conformaciones descritas, están relacionadas con el contenido de agua o la hidratación de la molécula. Hablo de la molécula de DNA. Y ahora las características de las bandas oscuras son el alto contenido en secuencias AT, que son también fluorescentes a la quinacrina, por ejemplo. Replican tardíamente, tienen menos genes, tienen otro tipo de repetidos que son los LINE, y que en algunos casos tienen proteínas no histónicas. Estas proteínas tienen la característica que se van a unir a estas regiones ricas en AT. Simplemente son características de estas bandas oscuras. Y que dentro de estas bandas oscuras también podemos tener muchos repetidos mini satélites. Como ustedes observaron, este contenido de cromosomas dentro de la célula observado al microscopio no está ordenado, ¿no? Está desarreglado.
Una vez que los cromosomas se ordenan por pares de acuerdo a su estructura y tamaño, podemos ya observar el contenido o digamos, la información cromosómica completa. Los cromosomas se van a clasificar en 7 grupos, de la A o del grupo A hasta el grupo G. En el A están los más grandes, que se encuentran los pares 1, 2 y 3. En el B, el 4 y 5. En el C vamos a tener muchos más cromosomas. Son en realidad 7 pares que va del 6 al 12. Y vean, en este encontramos los metacéntricos o casi metacéntricos, porque pues observan claramente los brazos cortos y los brazos largos, ¿no? Y aquí en el grupo A es más difícil distinguir cuáles son los brazos cortos y los brazos largos, sobre todo para el par 1 y para el par 2, no tanto para, el par 3, no tanto para el 2. Luego tenemos el grupo D, formado por el par 13, 14 y 15, el E por el 16, 17 y 18, que son submetacéntricos. Y luego tenemos el F, ¿verdad? No, vamos, C, D, E, F, sí, el F, 19 y 20. El G, 21 y 22. Y luego el par sexual. ¿Dónde ubicaríamos al cromosoma X? ¿En qué grupo? Si decimos que todos los cromosomas están ubicados en grupos de la A a la G. ¿En qué grupo va el cromosoma X y en qué grupo va el cromosoma Y? Podría ser en el C y en el G. Exactamente. El X va en el C y en el G va el cromosoma Y. Pero bueno, normalmente cuando nosotros pedimos o nos entrega el laboratorio un resultado del cariotipo, así es como los ordena. No los ubica ya para que se puedan identificar rápidamente, ¿no? Cuando este sea el objetivo del estudio del cariotipo. Y entonces el cariotipo es esta representación de los cromosomas una vez que ya se han ordenado, ¿no? Se han acomodado correctamente. Entonces este término de cariotipo en realidad se utiliza para el cariograma, que es esta representación o esta organización de los cromosomas de una célula en metafase. Es decir, ya existen programas de computadora que recortan de la misma imagen que observamos al microscopio, recortan los cromosomas y los acomodan. Los acomodan por bandas, por tamaños y los ubican perfectamente para su ordenamiento. Y también existen otro tipo de esquemas de los cromosomas, pero estos se llaman ideogramas. Es el patrón de bandas, pero en un esquema, y que permite identificar cada cromosoma, localizar algunos puntos de ruptura y algunas regiones genéticas importantes. Vean aquí cómo está cada cromosoma representado con este esquema, su tamaño en megabases, los brazos cortos señaladas por las P's, los brazos largos como Q's, y cómo cada región cromosómica está numerada desde a partir del centrómero hacia el telómero, tanto para los brazos cortos como para los brazos largos. Vean cómo están las bandas, el tipo de bandas que se trate para cada región. Es un instrumento muy importante para los citogenetistas que nos van a dar la descripción de las alteraciones observadas en cada cromosoma, inclusive o incluyendo las variantes. No todo lo reportado en un cariotipo necesariamente es patológico. También se incluyen las variantes o polimorfismos.
Bueno, tenemos dos tipos de cariotipos todavía. Se siguen realizando este tipo de pruebas en la práctica clínica y pocos laboratorios siguen haciendo los cariotipos prometafásicos y la mayoría de los laboratorios que conocemos hacen la técnica estándar o reportan análisis de cromosomas metafásicos. El número total de bandas da justamente esta resolución del estudio. La resolución estándar corresponde a los cromosomas en metafase. Consigue o logra de 300 a 600 bandas por cariotipo. Si nosotros queremos un análisis más detallado, se puede detener la división celular de estas células que vamos a estudiar justo en la prometafase antes de que los cromosomas lleguen a su nivel máximo de compactación y entonces obtener una resolución que va de 700 a 1200 bandas. También, o sea, el proceso es complicado, pero el análisis resulta también complicado. Por eso les digo que cada vez hay menos laboratorios que realicen este tipo de análisis porque ya contamos con otra técnica de diagnóstico de las alteraciones cromosómicas que ya no requiere de estos procesos o de la realización de estas técnicas que en realidad resultan complejas. Esto es lo que antes se realizaba en la mayoría de los laboratorios y que ahora sabemos que está limitado para algunos muy especializados. Sin embargo, el cariotipo estándar, ese sí lo podemos solicitar en muchos laboratorios. Bueno, y aquí viene una pregunta importante. ¿En qué momento está indicado solicitar un cariotipo? Nosotros, por supuesto, que sospechamos de una cromosomopatía cuando hay alteraciones del crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Y cuando hay anomalías congénitas, acompañando a estas alteraciones del desarrollo. Cuando una pareja tiene antecedente de abortos, óbitos o muerte neonatal. También cuando hay antecedentes familiares de cromosomopatías. Por supuesto, en el caso de las neoplasias, es un tema de mucho interés para los hematólogos y para los oncólogos, el solicitar un estudio de cariotipo o el análisis de cromosomas. También podemos solicitar un cariotipo cuando una mujer es mayor de 35 años, es decir, que está en la edad de riesgo genético, y en específico de riesgo para aneuploidias. Y en algunos otros casos, en parejas con infertilidad, si se está sospechando que el origen es cromosómico, no se reconocen y la mayoría de las ocasiones se van a reconocer justamente porque el patrón no corresponde. Ya les decía yo que cuando los cromosomas pierden los extremos, para que el cromosoma no se pierda, se mantenga estable dentro de la célula, pues estos extremos que quedaron sin telómero van a tender a reunirse formando el cromosoma en anillo. Entonces aquí ya les muestro
cinco alteraciones estructurales en los cromosomas. Fíjense que estas alteraciones vamos a tener ejemplos, ¿no? Sobre todo de las deleciones, para los síndromes de microdeleción, no para las duplicaciones, no nos va a dar tiempo. Hablaremos de los isocromosomas cuando nos expongan síndrome de Turner. Y al respecto de los cromosomas en anillo y los pericéntricos, tal vez hagamos alguna mención en el caso de los factores que participan en la infertilidad. Bueno, aquí tenemos otro tipo de alteraciones cromosómicas estructurales que son las translocaciones recíprocas. Las translocaciones recíprocas se llevan a cabo en estos cromosomas metacéntricos o submetacéntricos. ¿Cuáles son estos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los cromosomas metacéntricos y los submetacéntricos? ¿No nadie? Sí, aquí estamos, doctora. Adelante. Estoy pensando. Muy bien. Pues más que nada los metacéntricos, como ya hemos visto, es de que digamos que el brazo Q, el brazo P y el brazo Q pues miden lo mismo. ¿Y cuál otro? ¿Y los submetacéntricos? Y pues los submetacéntricos más que nada es de que el brazo P está más chiquito que el Q, ¿no? Ajá. Los brazos cortos y los brazos P son los cortos y los brazos Q son los largos. Ah, muy bien. Aquí en este ejemplo vamos a suponer o vamos a ponerles un número a estos cromosomas. El 1 y el 2 podrían ser un cromosoma 6 y un cromosoma, uno normal y un 6 que intercambió información con un 18. ¿Sí? Y en el otro par de cromosomas que forman parte de esta translocación recíproca, tenemos un 18 normal con un 18 que tiene un segmento del 6. Y tenemos previamente, como se observan, el par 6 y el par 18 con su información completa sin haberla intercambiado. Entonces, cuando la información se intercambia y no se rompen cromosomas en esos puntos de ruptura o no se alteran los genes, perdón, las personas que tienen esta translocación podrían no tener ningún problema, ¿no? No ser reconocidos con alguna condición o alguna enfermedad hasta el momento en que tienen descendencia. Porque durante la recombinación, pues resulta que los cromosomas se van a acomodar formando esta estructura que ustedes observan arriba a la derecha que se llama el cuadrivalente. Este cuadrivalente se forma justamente para que las regiones homólogas se reconozcan y puedan recombinar. Y vean en este esquema que yo les decía, tenemos el primer cromosoma 6, el normalito, que va a tener que doblarse para poder recombinar con el segmento que tiene el 18, el segmento del 6, que tiene el cromosoma 18 que tiene la información traslocada, ¿sí? Y en el otro lado, arriba, mostramos cómo el cromosoma 6, que tiene un pedazo del 18, lo mismo, se dobla para poder recombinar con el 6 y para poder recombinar con el 18 normal. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, Jocelyn, tienes una pregunta. Adelante. Sí, doctora. ¿Las translocaciones recíprocas serían lo mismo que las balanceadas? Recíprocas balanceadas, así se llaman. Ok, gracias. Perdón. Ok, y bueno, entonces ya vimos que se forma esta estructura para que se pueda, la información en la meiosis 1 pueda recombinarse. El resultado de esta recombinación se puede
obtener a través de diferentes segregaciones. La primera se llama segregación alterna, donde en una célula se va a ir el cromosoma 6 normal, que es el 1 aquí, con el 18 normal, que es el 4. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En la alterna tenemos dos posibilidades. Una célula con los cromosomas normales y la otra con los cromosomas balanceados, que sería el 6 con un pedazo del 18 y el 18 con un pedazo del 6, que sería el cromosoma 2 y el 3. Otra opción de segregación es la segregación adyacente 1, donde el cromosoma 6 con un segmento del 18 y el cromosoma 18 normal se van a ir a una célula. Y en la otra célula se va el cromosoma 6 normal con el 18 que tiene un segmento del 6. Es decir, se va el 1 y el 3 a la otra célula. En esta segregación adyacente, los cromosomas que están horizontales son los que se van, primero los de arriba y luego los de abajo, que se van a cada célula. En la adyacente 1, el resultado de la segregación es desbalanceada. ¿Por qué es desbalanceada? Fíjense, Porque no son proporcionales, o sea, en no tienen... la alterna 1 es balanceada porque aunque están traslocados algunos segmentos entre el cromosoma 6 y 18, está la información completa, ¿sí? Y en la adyacente 1 no está completa. ¿Qué es lo que no está completo? ¿Quién me dice? Pues vaya, lo que yo entiendo es que digamos que en la adyacente 1, en esta primera combinación del cromosoma 2 y 4, hay digamos que más información del 18. Y en Perfecto. el 1 y en el 3, pues habría más información del cromosoma 6. Una del Ajá, 6. exactamente. Y si lo pensamos también, hay una trisomía del 18, trisomía parcial, porque no está todo el 18, ¿verdad? Y tendría una monosomía parcial del 6. Y en el otro caso, en sentido contrario, una trisomía parcial del 18, del 6 y una monosomía parcial del 18. Correcto, Isaac. Así es como nosotros podemos establecer que estas células van a ser desbalanceadas. Ya van a presentar una alteración en cuanto a la información genética, más que nada genómica, de los cromosomas. Y luego vamos a la segregación adyacente 2. La adyacente 2, a diferencia de la adyacente 1, lo que va a hacer es que los cromosomas que están acomodados verticalmente se van a segregar a cada célula, es decir, el 1 y el 2 y el 3 y el 4, ¿verdad? Aquí tenemos en la primera célula el cromosoma 6 completo y el 6 con el pedacito del 18. Y en la otra célula el 18 completo con el 18 y un segmento del 6. De la misma forma, estas células están desbalanceadas, por lo mismo que ya habíamos comentado. Ahora, vean de manera muy global, muy fácil, muy práctica, cuáles son las opciones para una pareja en donde uno de los padres tiene una translocación recíproca. En cuanto a probabilidades, ¿cuántas opciones tiene de un producto sano contra un producto desbalanceado? Dejémoslo en desbalanceado, que equivale a tener a tener anomalías congénitas y retraso en el desarrollo, así de manera muy general. ¿Qué porcentajes, qué probabilidades, cómo lo pueden ustedes explicar? O sea, sería el 66% de que salga desbalanceado, ¿no?
Ujú. Y un tercio, ¿verdad? Y un tercio de que Ujú. sea balanceado. Muy bien, entonces esto es lo que se tendría que informar de manera muy general, sin entrar en tanto detalle, porque a veces queremos ser muy específicos, muy detallados y generamos mayor confusión en estos padres. Un tercio de que el bebé o que ese embarazo progrese y por lo tanto no haya alteraciones en su desarrollo y que al final se logre el embarazo, nazca el bebé sin alteraciones, pero de ese tercio, la mitad de las probabilidades es que, la mitad del tercio, o sea, un sexto, de que el bebé también tenga un arreglo cromosómico como alguno de sus padres, es decir, que porte una translocación recíproca balanceada. Eso es importante señalar, porque a su vez ese niño en la etapa adulta probablemente también tenga un historial de abortos, ¿verdad? O de niños afectados. Depende del caso que se trate. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Doctora, una duda. La parte del adyacente 2 también se consideraría una trisomía parcial y una monosomía parcial. También. Ok. Ujú. Y va a diferir en cuanto al resultado clínico de acuerdo al número de genes que tengan estas regiones. Ujú. Depende de qué cromosomas estemos hablando, qué contenido de genes o de bandas oscuras o claras tengan esas regiones, para saber si en la adyacente 1 hay mejor pronóstico de vida que en la adyacente 2. Ujú. Pero ahorita, de manera muy general, el resultado es un paciente enfermo, ¿no? El resultado o abortos o, dependiendo de la severidad de los defectos, si son incompatibles con la vida, pues serán el resultado de un aborto o de un niño muy gravemente afectado. Ujú. Doctora, perdón, yo también tenía una duda. Entonces, más que nada, literalmente de esta ruleta genética va a depender, o lo va a hacer como que más vulnerable la edad de los papás principalmente, o hay otros factores que puedan. No, aquí no es la edad. Recuerden que yo les dije que la edad tenía que ver para las trisomías. Aquí es un error en la ruptura cromosómica. En los cromosomas tenemos sitios más frágiles o más fáciles sí, de romper. Y este intercambio de información es producto de rupturas cromosómicas. Esos cromosomas se rompieron aquí, el 18 y el 6. Tuvo un sitio frágil o un sitio frecuente de ruptura. Y entonces la célula lo compensa simplemente reuniendo los extremos como se puede. Y si estos se pudieron reunir, qué bueno. Y si no hubo pérdida de genes, pues qué bueno, porque probablemente nunca se habían dado cuenta hasta el momento en que hubo un aborto, un segundo aborto o un niño enfermo, ¿no? Un niño afectado en el que se investigó que tenía una trisomía parcial o una monosomía parcial. Ese es el primer hallazgo, pero aquí no tiene que ver la edad. En estas no, solamente para las para las aneuploidías. Gracias, doctora. Una buena pregunta, Isaac. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro tipo de alteración estructural, que son las translocaciones robertsonianas o las translocaciones por fusión céntrica, y que se llevan a cabo entre cromosomas acrocéntricos. Ya habíamos dicho que los acrocéntricos son aquellos que no tienen brazos cortos y que el centrómero está en el extremo. En lugar de brazos cortos se van a observar los satélites, ¿verdad? Los tallos y los satélites. ¿Ok? Y entonces, bueno, como comentario importante, estos cromosomas, los acrocéntricos, en sus satélites van a tener muchas copias de RNAs pequeños nucleolares. Y estos genes son iguales en el 21, en el 13, en el 15, de modo que si se pierden, si se da una fusión céntrica entre el 14 y el 21, no importa que se pierdan los satélites, porque tenemos muchas copias de esos genes en todos los acrocéntricos. De manera que es muy frecuente,
hasta con cierta frecuencia que se presenten las fusiones céntricas o las translocaciones robertsonianas. Este es un ejemplo muy bonito para conocer el resultado del síndrome de Down o la etiología del síndrome de Down por translocación. Y en este ejemplo tenemos al par 14 normal y al par 21. Cuando se lleva a cabo una fusión céntrica, es que se rompieron los tallos, se perdieron los satélites y estos cromosomas acrocéntricos se fusionan. Para una persona no pasa nada, ¿verdad? Se perdieron los satélites, pero tiene toda la secuencia del 21 y del 14 completa, aunque estén fusionados. Pero el problema otra vez vendrá cuando el portador, ya sea la mamá o el papá, porte este rearreglo, en la segregación para sus descendientes, pues va a tener problemas, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí las posibilidades de cómo se van a segregar estos cromosomas, ¿verdad? Una primera opción es que en la célula se vaya solito el 14 y sin el 21, porque resulta que su 21 para esta célula se quedó pegado al 14. Entonces, se va solo el 14. En la otra célula se va el 14 y el 21 solitos, los que no están unidos. En la tercera opción se van los que están unidos. El 14 con el 21, solamente este cromosoma translocado o la translocación robertsoniana. Y en la cuarta opción se van el rearreglado o el fusionado con el 21 solito. ¿Sí? Ya fuimos viendo cómo las posibilidades en que los cromosomas se van a segregar para cada una de estas células en la meiosis. Y entonces, una vez que son fertilizadas estas células, vamos a tener diferentes posibilidades. Si esta célula solamente con un cromosoma 14 y sin el 21 es fertilizado o fecundado por una célula con contenido cromosómico normal, el resultado es la monosomía 21, porque como faltó un 21, nada más va a estar el 21 del otro padre, ¿sí? Y en este caso, generalmente no es viable y es un producto de aborto. Pero si la célula tuvo la suerte de tener sus cromosomas separados, un contenido cromosómico normal, al ser fertilizada por una célula también con información cromosómica normal, pues no va a haber ningún problema. Complemento cromosómico normal. Pero si el que se fecunda es a la célula con el cromosoma traslocado, nuevamente va a resultar igual que el padre portador de la translocación robertsoniana. Tiene su información completa aunque esté fusionada. Y el resultado fenotípico es normal, ¿no? Aunque cromosómico sea aquí 2 cromosomas fusionados. Pero clínicamente normal. Y aquí viene el resultado de la trisomía 21. Resulta que en esta segregación la célula no hace caso que el cromosoma 14 ya tiene un 21 pegado, por lo que se segrega el otro 21. Y tenemos aquí una célula con 2 21s o una disomía del 21, que al ser fertilizado con su contenido normal, o sea, su cromosoma 21, vamos a obtener la trisomía 21 en este caso. Y estas posibilidades, estas 4 posibilidades, son posibles en cada gameto y para cada embarazo. Eso es también importante mencionar, porque a veces nos puede parecer, pues ya tuvo uno normal y otro normal, y a lo mejor el otro ya le va a tocar ser monosomía o el otro trisomía. No. Las 4 posibilidades son para cada embarazo, lo mismo que en estas posibilidades de segregaciones adyacentes y alternas.
para cada embarazo. Y pues como es el azar, se puede tener toda la suerte de que siempre sea un producto normal o al contrario, ¿no? Que en cada embarazo le haya tocado, o que digo, por cada embarazo le haya tocado el desbalance. Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctora. Está bien. Bueno, entonces esto es importante porque ustedes ahora que mencionen los porcentajes del origen de la trisomía 21 por translocación, el porcentaje por mosaico, el porcentaje por trisomía libre, o sea, verán que esta es la causa. Bueno, por último vamos a la nomenclatura y vean que aquí están algunas siglas para cada una de las alteraciones estructurales. Aunque ahorita no mencionamos todas, pues es como una información extra que yo aquí les agrego. Veremos en los ejemplos que se van mostrando en las exposiciones cuáles son las que podremos utilizar. Generalmente son mosaicismo, acá está mosaico en la segunda columna, de lesión, discéntrico, satélite, telómero, isocromosoma, inversión, inserción. ¿Ok? Luego es importante que ustedes sepan que existe un catálogo de nomenclatura de las alteraciones cromosómicas y que se está actualizando con cierta regularidad. El último, el más actualizado, es el del 2016 y donde nos van indicando cómo se debe consignar las alteraciones cromosómicas. Ya sabemos cuál es la nomenclatura para contenido cromosómico normal en un varón y en una mujer. Las alteraciones numéricas para el síndrome de Turner, lo más adecuado es 45X, aunque todavía se sigue utilizando 45,X0. Para síndrome de Down, 47XY o XX, dependiendo de lo que se trate, si es un varón o una mujer, más 21. Cuando es monosomía será menos 21. Cuando vamos a hablar de los mosaicismos, ya habíamos dicho que el mosaico es esta combinación de células con contenido cromosómico normal y contenido cromosómico alterado. Cuando se trata de un contenido donde se pierde información, primero va el de menos número de cromosomas y luego el de más números, ¿no? Más cromosomas. Y en esta segunda nomenclatura no solamente se pone las dos líneas celulares, sino el número de células analizadas con cada contenido cromosómico. En este mosaicismo son 23 células con un contenido 45X y 60 con 46X. Ok, luego tenemos algunos ejemplos de alteraciones estructurales. Este es el caso de una lesión en el brazo corto, en específico la región 15 del brazo corto. Y es una lesión además terminal, porque nos indica que desde el punto de ruptura 15 hasta el extremo terminal es el material que se deletó. Aquí otro ejemplo, ¿verdad? De una lesión en el cromosoma 5 de una mujer, y esta lesión va desde el punto 13 al 14. Siempre se va a consignar el punto más cercano al centrómero primero y luego el más lejano. Esta es una nomenclatura corta y esta es la nomenclatura larga de la misma alteración. Pero bueno, eso ya es algo extra. Aquí tenemos el ejemplo de la nomenclatura de anillos, ¿verdad? Un anillo del cromosoma 8 y nos indica entre paréntesis los puntos de ruptura. En el brazo corto se rompió en el punto 23 y en el brazo largo en el 24. Aquí está el esquema, el ideograma, donde nos está indicando los puntos de ruptura y acá la nomenclatura. Si podemos saber qué tanto cromosoma nos queda.
Imagínense que son los puntos de ruptura muy cercanos al centrómero, pues lo más probable es que se haya perdido gran parte de los brazos cortos y largos, y sobre todo las regiones subteloméricas, como yo ya les comenté, son las regiones que tienen más alto contenido genético. Las duplicaciones, tenemos un ejemplo de una duplicación en el brazo largo del cromosoma 7, que va desde Q22 hasta Q34. Eso tampoco vamos a ver muchos ejemplos, pero es información que ustedes deben de conocer como parte de su formación, sin que esto sea realmente lo que van a conservar en su conocimiento para su práctica profesional. Tenemos aquí ejemplos de duplicaciones, nomenclatura de duplicaciones directas o inversas, tanto en nomenclaturas cortas como largas. Y es el ejemplo de una mujer con una duplicación en tándem, pero inversa desde Q22 hasta Q34 en el cromosoma 100. Las inserciones, estas se indican como con el término INS, es una inserción en una mujer, la inserción está en el cromosoma 5 y abarca desde la región P15 hasta la P13 en el sitio Q23, es decir, en el brazo largo es donde se inserta un segmento del brazo corto, ¿sí? Sí, queda muy bien representado, ¿verdad? Con este ideograma. Las translocaciones recíprocas simétricas. En este caso es un hombre, ¿verdad? Que tiene pues cromosomas diferentes, por eso es heterocigoto, para una translocación entre los cromosomas X y el 19, cuyos puntos de intercambio son el brazo largo, la región 26 del brazo largo del cromosoma X, y también el brazo largo o la región 13 del brazo largo del cromosoma 19. Bueno, aquí tiene que ver otro tipo de cromosomas, no solamente los autosómicos. En este caso, en este varón, fue su cromosoma X, un cromosoma sexual, junto con un autosómico. Luego las robertsonianas, que ya habíamos hablado de este tipo de translocaciones, aquí entre el cromosoma 14-21, y cuando nosotros hablamos justamente de la región centroamérica, la nomenclatura que corresponde es a Q10, es el punto más cercano al centrómero. Es decir, se rompe allí en el centrómero y se pierden tanto tallos como satélites. Y esta nomenclatura corresponde a un varón con una translocación o una unión céntrica del cromosoma 14-21, y la nomenclatura correcta para esta translocación es 45 cromosomas XY, que es el complemento sexual, y la reunión de estos cromosomas en una translocación robertsoniana. Entonces, en este caso no faltan cromosomas, lo que pasa es que están fusionados. Eso es importante que tomen en cuenta cuando en algunas viñetas de los casos clínicos que va a haber en el examen, se lea bien, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que corresponde a un individuo con translocación 13-14, tal y cual? Y a veces ponen el de 46 más robertsoniana. Entonces eso ya equivale a una alteración. Hay que poner atención en la nomenclatura. Sí, César, adelante. Disculpe, doctora, igual leyendo en esta parte de las translocaciones robertsonianas, a veces mencionaba que se quedaban como con los dos centrómeros y que muchas veces dependía de si, bueno, a veces tenía manifestaciones clínicas y a veces no, pero no me quedó tan claro por qué. No, cuando se quedan los centrómeros no hay manifestaciones clínicas, porque los centrómeros tienen secuencias estructurales.
Entonces no afectaría, por ejemplo, en este caso que tuviera los dos centrómeros. No, no afecta. Ujú. El Ok, problema doctor. estaría en que se rompiera parte de la región del brazo largo, porque ahí se están perdiendo información. Pero si tienes dos centrómeros, pues nada, porque el centrómero es secuencias estructurales, secuencias repetidas, que dan estabilidad al cromosoma, y si hay dos centrómeros, pues podríamos decir incluso que es más estable ese cromosoma traslocal, pero no causa datos clínicos ni síntomas. Ok, doctora. Gracias. De nada. Luego el ejemplo de lo que hablábamos en Turner, ¿verdad? Tenemos un isocromosoma, pero ese isocromosoma también podría ser de otros cromosomas. Aquí ponemos, está el ejemplo de un varón con un isocromosoma del 18. En este caso tiene los dos brazos largos de esos 18, ¿no? Y entonces está teniendo una trisomía, en realidad, una trisomía parcial del 18. Ujú. El ejemplo del isocromosoma del 21 también es común. En algunas bibliografías se menciona, o bueno, se puede confundir el isocromosoma con la translocación 21-21. La diferencia del isocromosoma es que aquí sí no hay centrómero. Se rompe justamente en el centrómero y no se ve uno de los centrómeros o ambos centrómeros de la fusión de cromosomas acrocéntricos. En ambos casos, el resultado va a ser, para la descendencia, la probabilidad de tener un hijo con trisomía 21, tanto del isocromosoma como de la translocación Robertson. Luego tenemos el ejemplo de los sitios frágiles o puntos frágiles. El más conocido es el que se localiza en la región 27.3 del brazo largo del cromosoma X. Pero hay otros sitios frágiles. Tal vez la diferencia está en que no se pueden identificar con el estudio de cariotipo estándar. Los sitios frágiles se hacen evidentes cuando el cultivo de las células, en este caso los linfocitos, se somete a algún tratamiento que favorece la identificación de los sitios frágiles. Entonces, para acotar en un cariotipo un sitio frágil, se utiliza el prefijo fra del cromosoma X en la región 27.3 del brazo largo del cromosoma X. ¿De acuerdo? Ya casi no tenemos reportes de sitios frágiles, por lo que yo les comentaba. En este caso se utilizaba para el diagnóstico del síndrome de X frágil, identificar el sitio frágil en el cariotipo, pero ya ahora se utilizan otras técnicas para llegar al diagnóstico confirmatorio de X frágil, y ya ustedes lo van a ver cuando expongan el tema de síndrome de X frágil. Aquí tenemos el ejemplo de material adicional o adición de material. Un hombre en el que se agrega una porción del brazo largo del cromosoma 20. Y es justamente una región terminal del brazo. Luego tenemos el ejemplo de la nomenclatura para cromosoma marcador. El cromosoma marcador es un segmento de un cromosoma que puede tener o no tener centrómero, generalmente lo tiene, y esto le permite que sea una estructura estable y que no se elimine, que no se pierda en las divisiones celulares. Al no tener centrómero, imagínense, no se puede alinear al uso mitótico y por lo tanto no se puede segregar. Si los cromosomas pierden su centrómero, pierden estabilidad y se pueden eliminar. Y entonces, un cromosoma marcador no se puede identificar a qué cromosoma pertenece
o si es un segmento de algún otro cromosoma, porque generalmente son muy pequeños estos cromosomas, estos segmentos cromosómicos. Y nada más se van a representar con la abreviatura MAR y se pone más marcado. Por ejemplo, en esta mujer, ese cromosoma, por muy pequeño que sea y no identificable, corresponde a un cromosoma. Por eso, el complemento de esta mujer es 47 cromosomas, el par sexual XX y los 46 cromosomas normales más el marcador. Para identificar a qué origen tiene este material adicional o este cromosoma marcador, se utilizan otro tipo de técnicas para conocer de dónde proviene esta información, que también vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces, después algunos ejemplos, ¿no? De lo más común, pero pues si tienen alguna inquietud en particular, eso lo podemos ver por aparte. Y ya también aquí les mencioné en dónde podemos encontrar la nomenclatura correcta de esa información. A veces tenemos artículos y no podemos interpretar ese resultado, pues esta bibliografía es de mucha utilidad, no solamente para los que analizan y dan reportes citogenéticos, simplemente nosotros como médicos, si queremos conocer el significado de determinado resultado de cariotipo. Bueno, me regreso, ahora voy a las técnicas para el estudio de los cromosomas que nos permiten llegar al diagnóstico. La primera y de la que hemos estado hablando es el estudio de cariotipo. El estudio de cariotipo generalmente se hace a través de la obtención de sangre periférica de la que se van a separar las células nucleares, particularmente los linfocitos. Los eritrocitos no, porque ya sabemos que no tienen núcleo. Y entonces se va a estimular la división celular con la fitohemaglutinina de este cultivo celular. Se incuba por 2 a 3 días, después se detiene justo cuando se están dividiendo estas células, se detiene, le agregamos la colchicina. Y una vez que se ha detenido en mitosis, sobre todo particularmente en la metafase, porque es cuando los cromosomas están más compactados y se pueden distinguir mejor, en ese momento ya se transfieren estas células a un tubo donde se va a proceder a la técnica tanto de separación de ruptura de los núcleos celulares, separación de los cromosomas, y la tinción de bandas, ¿no? Todo esto lleva a un proceso, tanto de agregar algunas soluciones con alto contenido en sal para que se rompan las células y también se rompan los núcleos celulares, y después esta mezcla se coloque en las laminillas, se someta a este proceso de tinción para ser posteriormente analizados en el microscopio. Les decía ya que hay microscopios muy avanzados que tienen o cuentan con un software que a partir de estarlos viendo en el microscopio se puedan reconocer, recortar y organizar en esto que conocemos como cariotipo. Esta es una metafase, si nosotros queremos darle un nombre a esta descripción que vemos en el microscopio, son los cromosomas en metafase. Y el cariotipo ya es el ordenamiento de los cromosomas. Yo les había mencionado que existen diferentes tipos de bandeo. El más común, las bandas G. Y toma su nombre de G por la tinción con Giemsa que se hace de las bandas oscuras. Y tienen más las oscuras porque esta tinción va directo a las proteínas. Y ya decíamos que las bandas oscuras tienen más proteínas porque estas son las regiones más altamente compactadas. Pero también existen otras bandas que son las Q por la tinción que se hace con este fluorocromo llamado quinacrina. Y la diferencia con las bandas G
es que van a teñir o van a ser fluorescentes, pero las regiones, también las bandas oscuras, ¿no? O corresponden a las bandas G, pero estos van a ser fluorescentes. Estas ya no se utilizan en otro tiempo que se estaban identificando diferentes tinciones o que se quería publicar algún artículo, pues era más esquemático ver estas regiones como eran fluorescentes. Y luego tenemos las bandas reversas que justamente son las opuestas a las G. Las bandas C, que solamente tienen los centrómeros, las bandas con tinción de bromo de oxiuridina, son tinciones para diferenciar los intercambios que se dan entre las cromátidas hermanas. Es una técnica muy específica para algunos síndromes de inestabilidad cromosómica que probablemente vamos a ver cuando veamos cáncer y genética. Luego tenemos otro tipo de tinción, que es la tinción con histamicina, es la DAPI, y que tiñe algunas regiones como los brazos cortos del cromosoma 15 o algunas regiones del cromosoma 1, 9 y 16, y lo que identifica el DAPI son polimorfismos en algunos cromosomas. Estas no son alteraciones, simplemente son polimorfismos. Tenemos algunas otras tinciones con plata y que marcan justamente los brazos cortos de los acrocéntricos, que los brazos cortos en realidad son satélites, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Y hay una tinción especial con Kiemsa 11, específicamente para el centrómero del cromosoma 11. Y aquí les pongo una fotografía de una metafase, de cromosomas en metafase. ¿Qué se les ocurre que puede ser esta tinción? ¿No? ¿A nadie se le ocurre qué tipo de tinción es esta? La que es la del centrómero, la que es tipo C. Sí, muy bien, Isaac. Bueno, entonces vamos hacia el siguiente método. Existe un método para identificar ciertas regiones cromosómicas. Este método se llama FISH, por justamente sus siglas en inglés de la hibridación fluorescente in situ. Esta hibridación es un método cualitativo porque tiene mayor eficiencia para la identificación de deleciones y casi no se utiliza para las duplicaciones, porque en este caso las deleciones se van a interpretar como la falta de fluorescencia en cierta región cromosómica. En cambio, las duplicaciones hablarían de mayor fluorescencia en cierta región, pero eso dependerá de la experiencia que tenga el citogenetista para darse cuenta que es una mayor fluorescencia o una fluorescencia habitual. Este método consiste justamente en la desnaturalización de del DNA que está dentro de los cromosomas que se han colocado en laminillas. Y una vez que se han desnaturalizado, se ha desnaturalizado esta doble cadena, pues ya nos queda la cadena abierta que va a permitir la hibridación con una sonda que está marcada con biotina, ¿no? Y ya sabemos que las regiones o las secuencias genómicas, genéticas y cromosómicas pueden hibridar por complementariedad de bases. Resulta que esta sonda a su vez va a tener pegado un anticuerpo que va a permitir que que a su vez tiene un fluorocromo que permite que se amplifique una señal y sea visible esa región cromosómica. Entonces, a través de esta fluorescencia, nosotros podemos ver en el microscopio ciertas regiones cromosómicas. Vean aquí, es un FISH en metafase. Están todos los cromosomas, los observan,
En la parte superior izquierda, la primera fotografía nos muestra todos los cromosomas y aquí unos que son metacéntricos, en un extremo está una señal roja y en otra una verde, ¿verdad? Y se observan ambas señales, tanto las rojas como las verdes. Y en el otro extremo también tenemos estas marquitas, ¿no? Doble señal. Algunas son sondas reporteras, es decir, que nos indican, estábamos probando los cromosomas 8. Esta secuencia corresponde al 8 y está una región específica del 8. Y de lo que se trata ver si están presentes o están ausentes. Ahora tenemos un FISH en interfaz y nada más se ven las señales. ¿Por qué nada más vemos las señales y no vemos los cromosomas? Bueno, nada más vemos la interfase porque ahí los cromosomas no están compactados, nada más está el material cromosómico, pero no en forma de cromosomas, y no está en metafase. Es decir, el material no está compactado a manera de cromosomas. Y en esta segunda fotografía, que corresponde al cuadro C, vemos en una célula 4 señales, 2 rojas y 2 verdes. Bueno, quisieran ser verdes, pero ahí se ven amarillas. Unas que corresponden a una señal o una marca reportera que nos indica que sí es ese cromosoma o esa región que queremos analizar, y la específica que estamos buscando en rojo. En la célula de abajo nos falta una señal, nada más tenemos 3, una roja pegada a una verde o amarilla, y a un lado la amarilla solita, lo que indica que hay una deleción de la región marcada con el fluoróforo o el fluorocromo rojo. Y esta es la confirmación de una deleción de una región cromosómica específica. ¿Cuál? Podría ser una deleción del cromosoma 22. Aquí tenemos una translocación. Tenemos aquí un derivativo del 4 y otro del 8. Y aquí como tal, las marcas para el cromosoma 4 y el 8. Bueno, el que estén estas marcas en los cromosomas nos permite identificar plenamente cada cromosoma por su tamaño. A lo mejor no por el patrón de bandeo, pero sí por su tamaño, ¿no? El 4 es un cromosoma mucho más grande que el 8 y así es más fácil identificarlo. Aquí se muestra otro tipo de FISH en donde se trata de identificar secuencias teloméricas y ver si están presentes en todos los cromosomas en metafase. Entonces, el método de FISH nos permite identificar regiones específicas en los cromosomas y sobre todo las que se han perdido durante algún tiempo, y en los casos de cáncer, en los tumores, en donde hay muchos rearreglos cromosómicos, se utilizó esta técnica que se llama SKY, que pinta cada región de cada cromosoma con diferente color para ver cuántos rearreglos cromosómicos tienen estos tumores y conocer cuántas posibilidades de alteraciones cromosómicas pudieran tener estas células en un proceso oncológico. Esto más que nada es parte de la investigación, porque con estas interpretaciones pues no nos ayuda mucho ni para el tratamiento ni para el pronóstico, al ser tantos los intercambios cromosómicos que existen. Pero es parte de nuestro conocimiento acerca de las alteraciones acumulativas que pueden tener los tumores y las alteraciones hematológicas. Por último, tenemos esta otra prueba que se llama hibridación genómica comparativa, en donde lo que se va a analizar es todo el genoma utilizando el DNA de nuestro paciente contra un DNA control normal. Se mezclan estas pruebas y se hibridan, ¿verdad?
puede ser directamente en cromosomas o el DNA que se coloca en una placa con diferentes clonas de algunos, digamos, segmentos genómicos. Ujú. Y al hibridarse, nosotros esperaríamos que nuestra información, al combinarse el color rojo con el verde, de obtener, si hibrida perfectamente, no hay ni pérdida ni ganancia de material, pues el resultado de cada una de estos pozos o celdas sería una coloración amarilla, pero cuando sale la coloración verde o roja, podemos tener en un sentido, cuando es verde, es que se está perdiendo material, y cuando es roja, que este material está duplicado. Esta sería la interpretación de un CGH, y también tiene utilidad para justamente, ¿no? Si el estudio de Fish no puede corroborar duplicaciones, las duplicaciones genómicas o cromosómicas de segmentos pequeños, podemos confirmarlas a través del estudio de CGH. ¿Se entiende en qué consiste este método? Muy bien, chicos, pues terminamos. Tengo ahora que comentarles que la próxima clase, vamos a revisar los casos clínicos. Bueno, van a dar sus exposiciones. La próxima clase es el 12 de agosto y el equipo 1, 2 y 3 van a exponer Down, Turner y Klinefelter, según les corresponda. Y el 14 de agosto no tendremos clase. Nos volveremos a ver hasta el 19 de agosto. Gracias, doctora. Bye. Nos vemos. Doctora, el 19 de agosto serían las otras 4 exposiciones. El 19 de agosto hay clase de herencia mendeliana. Las siguientes 2 exposiciones son el 21 y las otras 2 para el 26. Perfecto, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego, doctora.